Mi compañera se robó el proyecto de mi vida. Ahora su vida es un infierno y yo la veo arder. Mi nombre es Vanessa. Tengo 28 años. Y la historia que les voy a contar no es la de un fracaso, sino la de una venganza que tardó un año en cocinarse. Y créanme, fue deliciosa. Mi trabajo como analista de datos era un infierno, un constante ir y venir de números que no tenían sentido. La empresa usaba sistemas anticuados. Yo pasaba horas compilando informes manuales que perfectamente podían ser automatizados y notaba patrones de gasto en logística y recursos que, a simple vista, nadie veía. Sentía que mi talento se desperdiciaba en un ciclo interminable de ineficiencia. En mi tiempo libre, mientras los demás salían a tomar café o se quejaban de sus trabajos, yo me encerraba en mi apartamento, usando Python y bibliotecas como TensorFlow. Empecé a construir mi escape. Mi proyecto secreto no era una simple hoja de cálculo. Era un modelo de aprendizaje automático diseñado para analizar años de datos históricos de la empresa, facturas de proveedores, consumo energético en los almacenes, rutas de transporte y gastos de mantenimiento. Mi IA no solo identificaba dónde se perdía el dinero, sino que predecía con un 95% de exactitud dónde ocurrirían los futuros gastos innecesarios. Mis simulaciones mostraban resultados alucinantes. El software podría reducir los gastos operativos de la empresa en un 80%, y en algunos casos hasta más. No era solo un proyecto, era mi obra maestra, era mi pasaporte a un mejor futuro. Mi forma de demostrar que no era solo la chica de los números, sino la ingeniera que tenía el poder de cambiarlo todo. Era la cima de todo lo que había construido. Mi pase directo a un futuro distinto, la confirmación de que no era una pieza descartable en la maquinaria impersonal de la empresa. El orgullo me ardía en el pecho. Había nacido de cientos de noches en vela, de fines de semana sepultada entre líneas de código y vasos de café helado. Era mi legado. Y la llave para escapar del infierno en el que mi trabajo se había convertido. Mi gran error, el más grande de mi vida profesional, fue compartir mi idea con mi compañera, Luciana. Ella era el tipo de persona que sonreía mucho y que tenía el don de hacerte sentir que eras la única persona en el mundo que le importaba. Pero detrás de esa fachada se escondía una ambición fría y sin escrúpulos. En ese momento, yo era una ingenua, sedienta de reconocimiento y de un poco de apoyo. La invité a mi escritorio, le mostré la interfaz de mi IA y le hablé del potencial que tenía. Le conté de los avances, de los resultados de las simulaciones y de la posibilidad de cambiar la empresa para siempre. Ella me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos, con una mirada de admiración que, en retrospectiva, era la de un depredador, estudiando a su presa. Su voz era un susurro cómplice, lleno de falsa euforia. Vanessa, eres una genio. Esto va a cambiar la empresa para siempre, y nosotras estaremos en la cima juntas. Fue un veneno dulce, disfrazado de compañerismo. Mientras yo hablaba de mi pasión y de los meses de trabajo, ella solo veía números, el 80% de eficiencia, y pensaba en cómo podía hacer los suyos. Ese día no lo supe, pero ya había firmado mi sentencia. Me pidió que le enviara una copia de la presentación para revisarla. Me hizo preguntas sobre la ubicación de mis respaldos, y se interesó demasiado en las líneas de código más importantes. En ese momento, en mi ingenuidad, creí que me estaba ayudando, que estaba siendo una aliada. Creí que por fin alguien valoraba mi trabajo. Pero no era así. Solo estaba estudiando el mapa para robar el tesoro. Fui una idiota. Una semana después, la vida me golpeó con la fuerza de un tren. Llegué a mi escritorio con un café y la emoción de trabajar en mi proyecto. Pero cuando abrí la carpeta en la que guardaba los archivos, estaba vacía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que era un error, una falla del sistema. Así que revisé mi USB. Pero el resultado fue el mismo nada. Entré en pánico. Sentí un nudo en la garganta. La sangre se me heló y mi corazón se aceleró a un ritmo desenfrenado. Desesperada, revisé mis respaldos en la nube. Era una carpeta que solo yo podía ver, pero al abrirla, estaba vacía. En ese momento, la verdad me golpeó con toda su fuerza. El proyecto había sido robado. Pasé 2 días sin dormir, sin comer, sin hablar. Solo me dedicaba a buscar. Revisé cada archivo, cada línea de código, cada registro de actividad en mi computadora, con la esperanza de encontrar una pista, un rastro, una evidencia. Pero no había nada. Era como si mi obra maestra, mi pasaporte a un mejor futuro, nunca hubiera existido. La sensación de impotencia era abrumadora. Me habían robado mi trabajo, mi sueño, mi futuro. Y yo, en mi desesperación, no tenía ni una sola prueba de que lo que sentía era real. El viernes por la mañana, con la resaca emocional de 2 días sin dormir, vi a Luciana entrar a la oficina. Su sonrisa era tan amplia que me hizo temblar. No era la sonrisa de una compañera, era la de una triunfadora. Entró directamente al despacho de nuestro jefe, Ernesto, un hombre de unos 50 años que tenía la reputación de ser un genio de los negocios, pero también de ser extremadamente cínico. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada risa que salía de esa oficina me taladraba el corazón.
Minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó con su nombre. Vanessa, tengo algo que decirte, me dijo con un tono de voz serio y frío, sin rastro de la amabilidad que solía usar. Luciana acaba de presentar un proyecto que va a cambiar la empresa para siempre. Es una inteligencia artificial que, según sus cálculos, puede reducir los gastos operativos en un 80%. El aire se escapó de mis pulmones. Mi mundo se detuvo. Cada palabra que dijo resonó en mi cabeza, confirmando mis peores temores. Era mi proyecto, mis cálculos, mis simulaciones. Me lo había robado. Y el hombre que me había contratado, mi supuesto mentor, estaba siendo su cómplice. En ese momento sentí que el mundo se me caía a pedazos. El aire se sentía pesado. Y la oficina de Ernesto, con sus paredes de cristal y vistas a la ciudad, se convirtió en una trampa. Abrí la boca para defenderme, para gritarle que era mi idea, que me la había robado. Las palabras se atropellaban, en mi garganta, intentando explicarle los meses de trabajo, las noches sin dormir. Pero él me interrumpió con un gesto de la mano. No te atrevas a culpar a Luciana de tu falta de iniciativa, Vanessa. Tuviste meses para presentar un proyecto y no lo hiciste. Me dijo con un tono de voz frío y despectivo, como si estuviera hablando de un error de inventario. Luciana sí. Ella tuvo el valor de tomar la iniciativa, y por eso, ella es la nueva directora de proyectos. ¿Y tú? Tú serás su asistente. Quiero que la ayudes en todo lo que necesite, sin peros, sin excusas. La sangre me hervía y la boca se me secó. Un temblor recorrió mi cuerpo cuando entendí que ahora era la asistente de la mujer que me había robado mi sueño. Y de Ernesto, el hombre que lo había permitido. La ira se enredó con la humillación, y algo dentro de mí cambió. El calor inicial dio paso a un frío implacable, que me atravesó entera. Una calma tensa que no gritaba, sino que pesaba. En ese silencio afilado nació una certeza. No me quedaría de brazos cruzados. Me vengaría. Tenía que hacer que Luciana pagara por lo que me había hecho. No por el dinero. El dinero era lo de menos. Sino por el daño que me había hecho a mi orgullo, a mi integridad. Me había robado mi obra maestra, mi legado. Había borrado la prueba de mis meses de trabajo. Y ahora, yo borraría la suya. Mi venganza no sería impulsiva ni caótica. Sería tan meticulosa como la IA que había creado. Sería paciente, silenciosa y letal. Usaría cada gota de mi inteligencia para desmantelar su vida, para exponer su mentira, para hacer que sintiera en su propia piel la humillación que yo había sentido. La iba a destruir, no con gritos, sino con la evidencia. Y mi arma no sería un cuchillo, sino la verdad. Mi primer paso fue buscar pruebas. Pasé días y noches frente a la pantalla, con los ojos ardiendo y las manos temblorosas de tanto teclear. Revisé los servidores de la empresa, examiné registros de acceso, analicé la actividad de red con una precisión obsesiva. Con cada intento fallido, mi esperanza se iba apagando como una vela consumida. El proyecto no estaba por ninguna parte. Era como si mi obra maestra, el fruto de meses de desvelo, hubiera sido borrada del mundo. La frustración y la desesperación se enredaban en mi pecho, asfixiándome. Estaba a un paso de rendirme, hasta que algo me detuvo. En un servidor de respaldo, mientras buscaba una versión antigua de un archivo, apareció una carpeta sin nombre. Al abrirla, no encontré mi proyecto, pero sí algo que me heló la sangre. Una serie de correos electrónicos que jamás debieron estar ahí. Eran de Ernesto, mi jefe, dirigidos a Luciana. Al principio hablaban de avances y entregas de proyectos, pero pronto las palabras cambiaron de tono. Coqueteos, mensajes cargados de insinuaciones, fotos que me hicieron apartar la mirada. Y luego, lo peor. Conversaciones privadas en las que hablaban de mí, con una familiaridad y un desprecio que me revolvieron el estómago. Vanessa es una ingenua. Es perfecta para que nos sirva de asistente. Con su cerebro, Luciana va a llegar a la cima. En ese momento, la rabia que sentía se convirtió en un fuego frío y calculado. Ernesto no solo era mi jefe, era el amante de Luciana y su cómplice. Mi venganza ya no sería solo contra Luciana, sino también contra él, el hombre que me había traicionado y que se creía dueño de mi talento. Y mi arma no sería un cuchillo, sino la verdad. Mi siguiente paso fue buscar aliados. Sabía que no podía hacer esto sola. Ernesto y Luciana eran un equipo, y yo no podía enfrentarlos sin ayuda. Necesitaba a alguien que conociera sus movimientos, sus debilidades, alguien que trabajara en la misma oscuridad en la que yo me movía. Un día, en el comedor de la empresa, me encontré con Josefina, la asistente de Ernesto. Ella era una mujer, de unos 40 años, con una mirada cansada pero atenta. Me miró con una mirada de compasión, como si supiera lo que me había pasado. Era una mirada que me invitaba a confiar en ella. Le conté mi historia. Le hablé de mi proyecto, de Luciana, de Ernesto. Y ella, con lágrimas en los ojos, me confesó que le había pasado lo mismo hace unos años. Había trabajado en un proyecto durante meses, pero un compañero se lo había robado y la había dejado de lado. Ella, en su momento, no había tenido el valor de vengarse.
Pero tú sí, Vanessa, me dijo, con la voz llena de admiración. Tú tienes el valor que yo no tuve, y por eso te voy a ayudar. Josefina, con una mirada de conspiradora, me entregó una USB en el comedor. La guardé como si fuera el mapa de un tesoro y me encerré en mi cubículo a revisarla. En su interior había una serie de grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho de Ernesto. En la primera, pude ver a Luciana copiando mi proyecto, en una USB. En la segunda, pude ver a Ernesto dándole la razón a Luciana, diciendo que el proyecto era de ella. Y, en la tercera, pude ver a Luciana y Ernesto besándose. Era la prueba que necesitaba. La prueba de que no estaba loca. La prueba de que me habían robado. La prueba de que mi venganza era justa. Mi siguiente paso fue hacer que Luciana presentara mi proyecto. Mi objetivo era simple: que ella presentara mi proyecto a nivel nacional para que todos la vieran, y que en el momento de la verdad se diera cuenta de que yo era la verdadera genio. Mi plan era simple: ayudar a Luciana a preparar la presentación, corregir sus errores y hacer que se sintiera segura de sí misma. Y en el momento de la verdad, hacer que su mentira se hiciera añicos. Había conseguido las pruebas, pero no pensaba usarlas para una simple confrontación. Un ataque directo sería demasiado rápido, demasiado caótico. En mi mente, mi venganza no era una pelea, sino un espectáculo meticulosamente orquestado. Quería que Luciana subiera al escenario, que se sintiera en la cima del mundo, para que la caída fuera mucho más dolorosa. Yo había guionado cada acto, cada línea de diálogo, y no pensaba permitir que nada saliera de mis planes. Antes de dar el primer paso, me aseguré de tener un escape. Utilicé mi tiempo libre y mis contactos para conseguir una entrevista en la empresa rival. No lo hice por desesperación, sino por estrategia. Necesitaba una red de seguridad, un lugar desde donde pudiera operar sin miedo a represalias. Sabía que mi talento era mi mejor carta, y no dudé en usarlo. En menos de 2 semanas, conseguí un puesto de directora de innovación. En las entrevistas no les hablé de la IA que había creado. No revelé mi arma secreta. Les hablé de mis ideas, de mi visión, de cómo creía que la tecnología podía transformar la industria. Mis futuros jefes, impresionados por mi audacia y mi conocimiento, no dudaron en contratarme. Era mi as bajo la manga, mi boleto de salida, y mi asiento en la primera fila para el espectáculo que se avecinaba. El puesto de directora de innovación no era solo un trabajo, era un puesto de poder. Desde ahí, podía mover los hilos, podía influir en las decisiones de la industria. Y, lo más importante, me daba una posición desde la cual podía manipular la presentación de Luciana. Yo no era solo una espectadora, era la directora de la obra. Mi venganza no era solo contra Luciana, sino contra todo un sistema que permitía que personas como ella se salieran con la suya. Con mi nuevo puesto, no solo me estaba vengando de Luciana, sino que también estaba construyendo un nuevo futuro para mí, uno en el que nunca más permitiría que nadie me pisoteara. Como su nueva asistente, me convertí en la sombra de Luciana, una colaboradora incansable que, en lugar de amargura, proyectaba una servicialidad casi escalofriante. Usando mi posición, la animé a que hiciera una presentación a nivel nacional, insistiendo en que su genio no podía quedarse dentro de las paredes de la empresa. Luciana, con su ego inflado hasta el cielo, mordió el anzuelo sin dudarlo. Creía que era la oportunidad de su vida, pero no sabía que era el escenario de su caída. Mientras ella se pavoneaba, yo me encargaba de la logística. La convencí de que una demostración en vivo sería mucho más impactante que un simple informe. Insistí en la necesidad de tener a los directivos más influyentes sentados en la primera fila. Les envié invitaciones personalizadas, llenas, de promesas sobre un evento sin precedentes, que cambiaría la industria para siempre. Mi objetivo era simple: que Luciana estuviera bajo la lupa de los más altos mandos de la empresa. Con mi ayuda, la presentación fue un éxito de relaciones públicas antes de siquiera comenzar. Contacté a una importante cadena de televisión para que transmitiera el evento en vivo, prometiéndoles una historia de éxito tecnológico que capturaría a la audiencia. Les vendí la imagen de Luciana como la nueva chica prodigio de la tecnología, la genio detrás de una IA que revolucionaría la eficiencia empresarial. Luciana no tenía ni idea de que yo estaba moviendo los hilos. Para ella, yo era solo una asistente eficiente que, a pesar de su reciente democión, se había tragado su orgullo y la estaba ayudando a alcanzar la gloria. Me usó para conseguir las invitaciones, para coordinar con la prensa y para afinar cada detalle de la presentación. Mientras más brillante era la luz sobre ella, más oscura y escondida me volvía yo. Cada vez que Luciana me pedía que hiciera algo para la presentación, lo hacía con una sonrisa de complacencia. Cada correo que enviaba, cada llamada que hacía, era un paso más en mi plan. No se trataba solo de que Luciana presentara mi proyecto, se trataba de que lo hiciera de la forma más pública y espectacular posible, para que la caída fuera igual de grande. La mañana del evento, Luciana se pavoneó en el escenario con una sonrisa arrogante. Se notaba que había ensayado su entrada. Vestía un traje de diseñador impecable y caro, que parecía gritar éxito. Las luces del auditorio la bañaban mientras se dirigía al atril,
con una confianza tan excesiva que era casi palpable. Sus palabras, ensayadas y altaneras, eran un himno a su propia grandeza. «Mi invención cambiará el mundo», anunció, con la voz llena de una convicción que no era suya, sino de los datos y el trabajo que yo había creado. Yo, vestida con el uniforme discreto de asistente, me encontraba en la parte trasera del escenario, una sombra invisible para la multitud y la prensa. Mientras ella brillaba bajo los focos, sentía una sonrisa de depredadora que me quemaba los labios. Observaba cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, y sabía que era toda una farsa. Era una actriz interpretando el papel de una genio. Y yo, su guionista, me preparaba para la escena final. En los primeros minutos de su discurso, noté detalles que nadie más habría percibido. Luciana se tropezó con un par de términos técnicos que yo había programado en la presentación, y sus ojos se desviaron sutilmente hacia las notas en su atril. Para los directivos en la primera fila, parecía un nerviosismo normal. Para mí era la primera grieta en su armadura. Ella no entendía el código, no entendía la IA, y pronto, esa ignorancia la haría caer. El público la aclamaba. Los ejecutivos, fascinados por la promesa del 80% de reducción de gastos, la miraban con admiración. En el fondo, las cámaras de la televisión transmitían el evento en vivo, llevando su mentira a miles de hogares y oficinas. Era el escenario perfecto, el pedestal más alto posible para mi venganza. Yo no quería que Luciana fallara en privado. Quería que se estrellara de la forma más pública e inolvidable. La vi sonreír, confiada en su triunfo. Pero en su victoria, yacía su derrota. Cada aplauso que recibía era un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo a su alrededor. No había nada en el mundo que me diera más satisfacción que ver a mi ladrona disfrutando de la gloria ajena, sin saber que cada segundo de su fama era un segundo más cerca de la humillación. En medio de los aplausos, desde el público, mi amigo de la universidad, Juan, me hizo una seña. Era la señal que esperábamos. Luciana, en su arrogancia, lo ignoró al principio. Pero Juan, con su voz clara y fuerte, le preguntó: ¿Alguien te ayudó a diseñarla? El público se quedó en silencio. Luciana se quedó en silencio por unos segundos, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Pero su sonrisa de arrogancia regresó. Con una voz altanera, llena de una confianza que no era suya, respondió: «No, yo hice todo sola». El público aplaudió. Luciana sonrió. Y yo, en mi mente, me preparé para el clímax. La pregunta clave era el inicio del fin. No solo porque la había hecho en un momento de gran tensión, sino porque Luciana, en su arrogancia, la había negado. Había negado mi existencia, mi trabajo, mi esfuerzo. Había mentido frente a todos, frente a las cámaras de televisión. Había condenado su propia existencia, su propio futuro. El público aplaudió. Luciana sonrió. Y yo, en mi mente, me preparé para el clímax. Había llegado el momento de mi venganza. El momento de hacer que la mentira de Luciana se hiciera añicos. El momento de hacerla pagar por lo que me había hecho. El momento culminante de la presentación era la prueba en vivo. Con una arrogancia desmedida, Luciana invitó a los directivos a descargar una aplicación en sus celulares. La supuesta función de la app era para que pudieran ver en tiempo real cómo su proyecto optimizaba los recursos. En realidad, era el caballo de Troya que yo había programado. Y fue en ese momento, en el pico de su triunfo, cuando el caos estalló. De repente, las alarmas de sus celulares comenzaron a sonar, notificándoles de movimientos sospechosos en sus cuentas. El silencio de la sala se rompió por el sonido de las notificaciones, un coro de horror que me llenó de una satisfacción helada. Uno de los directivos, un hombre de unos 60 años, se puso pálido. «Mis cuentas bancarias están vacías», gritó, y el pánico se apoderó de la sala. Al unísono, los demás directivos lo confirmaron. Sus rostros, que segundos antes habían estado llenos de admiración, se llenaron de terror. El plan era sencillo, pero letal. La aplicación de la IA, que Luciana había presentado como un genio, era en realidad un virus que yo había programado. Un virus que no solo optimizaba los recursos, sino que también era capaz de vaciar las cuentas bancarias de los directivos. El dinero no era lo importante, sino la humillación. Luciana, que no sabía cómo frenar la IA, se quedó paralizada. El público, en shock, se levantó de sus asientos. Ella, con la voz rota y temblorosa, me pidió ayuda. Yo, con mi mirada fría, negué con la cabeza y le dije con la voz más seria que pude: «Yo no sé de la IA, Luciana. Tú la diseñaste, ¿no?» El pánico en sus ojos fue mi premio, mi dulce venganza. Minutos después, la policía intervino. El pánico se apoderó de la sala, y los directivos, en shock, les contaron lo que había pasado. La policía, en ese momento, me pidió que les explicara lo que había pasado. Y yo, con la misma calma que tuve en el momento en que me robaron mi proyecto, les conté todo. Les mostré las pruebas, las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y cuando los directivos se quedaron sin palabras, la policía les dio la noticia. Las cuentas bancarias de los directivos fueron direccionadas a las cuentas bancarias de los padres y el hermano de Luciana. Todas las cuentas de la familia se vaciaron,
Luciana se desmayó. Yo, por mi parte, me limité a sonreír. Había ganado. El caos en la sala no duró mucho. Minutos después, varias patrullas de policía llegaron y subieron al escenario. Los directivos, aún en pánico, intentaron explicar lo que había pasado, pero sus palabras eran incoherentes. Fue entonces que los ojos de los policías se posaron en mí. Me pidieron que les explicara lo que había pasado. Y yo, con la misma calma que tuve en el momento en que me robaron mi proyecto, les conté todo. No fue un grito, no fue una confesión, fue un reporte, frío y conciso, como si estuviera presentando un proyecto de trabajo. Les hablé de mi IA, de cómo Luciana me la había robado, de cómo Ernesto y ella habían planeado la traición. Y para que no hubiera duda alguna, les mostré las pruebas. En un USB tenía las grabaciones de las cámaras de seguridad que me dio Josefina. La policía, los directivos y el público vieron a Luciana robándome el proyecto y besándose con Ernesto. La sala, que segundos antes había sido un caos de pánico, se llenó de un silencio atronador. Nadie podía creer lo que estaba viendo, pero la evidencia era innegable. La vergüenza y la ira de los directivos se sintieron en el aire. Luciana, que seguía en el escenario, estaba paralizada. No era su triunfo lo que estaba viendo el público, sino su mentira, su traición. El caos fue absoluto. Las sirenas resonaron en el auditorio y la policía subió al escenario, deteniendo a Luciana frente a los directivos, los medios y el público, atónito. Las cámaras de la televisión nacional, que segundos antes transmitían el triunfo de la genio, ahora capturaban cada segundo del escándalo. Luciana, con la cara pálida y los ojos desorbitados, no entendía lo que pasaba. Sus balbuceos de inocencia se perdían en el tumulto. Mientras los policías le ponían las esposas, Luciana, en estado de shock, seguía sin comprender. «¡Es un error!», gritaba buscando a Ernesto con la mirada. Pero Ernesto, tan silencioso como un fantasma, no estaba ahí. Yo, por mi parte, me limité a sonreír. Mi venganza no había sido una simple confrontación, sino un espectáculo meticulosamente orquestado que se había convertido en la noticia más importante del país. Había usado sus propias armas, su ego y su ambición para construir el escenario perfecto para su caída. Y ahora, el mundo entero estaba viendo cómo su imperio de mentiras se derrumbaba. La venganza no solo había sido contra Luciana, también contra Ernesto, el hombre que me había traicionado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad que me dio Josefina se filtraron a la prensa, y pronto, las imágenes de Luciana y Ernesto, besándose y teniendo relaciones en la oficina, se volvieron virales. En un día, la reputación de Luciana y Ernesto se hizo añicos. Mi venganza fue completa. Luciana y Ernesto no solo perdieron su trabajo y su reputación, sino también su libertad. Y yo, por mi parte, me quedé con la satisfacción de haber recuperado lo que me habían robado. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega es un espectáculo que no se olvida. El escándalo no se limitó a la televisión, se convirtió en un incendio en las redes sociales. Apenas unas horas después de la presentación, las grabaciones de las cámaras de seguridad que me dio Josefina, así como los correos electrónicos y las fotos que había encontrado, se volvieron virales. Los nombres de Luciana y Ernesto se convirtieron en trending topic, y los memes sobre su genialidad inundaron internet. Las imágenes de ellos besándose y, peor aún, teniendo relaciones en la oficina, circularon sin control. El mundo entero conoció la verdad. El jefe, que tenía fama de ser un genio, era un depredador que se había aprovechado de su poder, y la chica prodigio de la tecnología era una ladrona que había escalado a base de engaños. En un solo día, la reputación de Luciana y Ernesto quedó reducida a cenizas, su carrera y su vida social destruidas para siempre. Una semana después, con la satisfacción de haber expuesto la verdad, me presenté en mi nuevo trabajo. El puesto de directora de innovación era una oportunidad que me había costado mucho conseguir, pero que me llenaba de orgullo. La empresa rival me recibió con los brazos abiertos, y la primera mañana me sentí libre, lista para un nuevo comienzo. Sin embargo, mi teléfono sonó y en la pantalla apareció el número de la empresa que me había traicionado. Al contestar, escuché la voz del presidente del consejo directivo, un hombre al que nunca había visto en persona. Su tono era formal y tenso. Después de una breve disculpa, me hizo una oferta que me dejó sin aliento. «Vanessa, hemos visto su ingenio para resolver problemas. Queremos que regrese. Le ofrecemos el puesto de Ernesto como director general y una participación del 50% en las acciones de la empresa». El puesto de directora general era una oportunidad que no podía rechazar. Era la oportunidad de tomar el control total de la empresa que me había traicionado, de reconstruirla a mi imagen y semejanza. La venganza no era solo contra Luciana, sino contra todo un sistema que permitía que personas como ella se salieran con la suya. Con esta oferta, mi venganza no solo sería perfecta, sino que también sería el inicio de una nueva era. Lo pensé por unos segundos. No era una decisión fácil, pero mi venganza ya no se trataba de un simple acto de destrucción. Se había transformado en un acto de justicia, no solo para mí, sino para todos los que habían sido pisoteados por personas como Luciana y Ernesto.
Mi objetivo no era solo hacerlos pagar, sino demostrar que el talento y el trabajo duro podían prevalecer sobre la ambición desmedida. Regresé a la empresa que me había traicionado, pero esta vez como la jefa. El primer día, al entrar en la sala de juntas, Luciana, Ernesto y todos los que se burlaron de mí me miraron con una mezcla de miedo, respeto y admiración. No había furia en mi mirada, sino una calma que los desarmó por completo. Me senté en mi nuevo puesto, en la cabecera de la mesa, y me limité a sonreír. El silencio en la sala era espeso. Todos esperaban mi siguiente movimiento, mi grito de victoria. Pero mi venganza no era un grito, sino una declaración fría y concisa. El primer paso para reconstruir la empresa, dije con una voz que llenó cada rincón de la sala, es despedir a todos los que participaron en la traición. Uno por uno, los que me habían traicionado recibieron su merecido. Y el segundo, continué mientras observaba cómo mi antigua compañera era escoltada fuera de la sala, es crear una nueva IA que nos permita prosperar. Anuncié que mi primer proyecto como directora general sería crear un nuevo sistema, uno que premiara la honestidad y el trabajo duro. Un sistema que nunca más permitiría que alguien se robara el proyecto de alguien más. Mi venganza no solo fue perfecta, fue el principio de una nueva era. El proyecto que Luciana me había robado había sido mi obra maestra, pero el verdadero triunfo fue la justicia que conseguí. No solo recuperé lo que me habían robado, sino que también me aseguré de que nadie más en la empresa volviera a sufrir lo que yo había sufrido.